Buenas tardes a todos y a todas, me presento. Soy Pablo Quesada Martín, estudio en la Universidad Pablo de la Vida y bueno, he participado del movimiento estudiantil y bueno, también durante varios años he participado como representante estudiantil. Hoy vamos a hacer un diagnóstico sobre la situación de la universidad, también vamos a hacer un breve repaso de cuál ha sido la evolución de la institución universitaria en nuestro país. Pero bueno, antes de empezar, pues me gustaría dar las gracias a la Escuela Popular Pablo Freire, pues ya no solo por permitirme darme este espacio, sino pues por todas las formaciones online, que no sé si las estáis siguiendo, pero bueno, las recomiendo porque son bastante pedagógicas y bastante didácticas. Y nada, que además hay mucho curro detrás, así que pues un besito para las compañeras y pues nada, lo dicho. Pasamos, si queréis, y presentamos el tema. La universidad creo que ha sido uno de los sectores que más ha sufrido durante la crisis de 2008. Todavía ha pasado una década y aún no hemos sido capaces, no se han revertido todos los recortes tan brutales que se hicieron en la universidad, principalmente en 2012. Un poquito más tarde entraremos más en detalle de cuáles fueron estos ataques. Y bueno, lo que vemos es que ya no solo se producen recortes en materia de universidad, en materia de educación, sino que también hay un modelo muy claro de universidad que se está promoviendo. Un modelo de universidad que es excluyente, que es elitista, que deja muchísima gente atrás. Y creo que cuando decimos esto los datos nos respaldan, pero bueno, también profundizaremos un poquito más en esta cuestión. La idea de esta charla, pese a que tenemos poquito tiempo y la universidad es un mundo que tiene mil temas que abordar, pues intentaremos de forma general dar una serie de claves, pues un poco para saber de dónde venimos, pero también unas claves para repensar qué modelo de universidad queremos. Bueno, como ya comentábamos, la universidad es una realidad bastante compleja, hay una dispersión normativa y esto da lugar a que muchas veces se dificulte la comprensión de la propia institución. Por un lado, pues tenemos las disposiciones que se marcan en la Constitución española, pero ya no solo eso, sino también tenemos bueno, el propio Ministerio de Universidades, que ahora mismo lo dirige Castel, que también tiene un desarrollo normativo. Tenemos a las comunidades autónomas, que son grandes protagonistas, además de la política universitaria en nuestro país. Las propias universidades, que tienen capacidad de reglamentación, ellos regulan toda la vida interna dentro de pues bueno, sus facultades, sus departamentos, las áreas de conocimiento, etcétera. Entonces, pues bueno, lo dicho, hay una dispersión normativa muy grande y esto pues muchas veces hace que nos cueste identificar los problemas, saber quiénes son los responsables. Entonces, pues bueno, ya de partida nos encontramos que operar políticamente en estos entornos muchas veces pues es complicado. Por otro lado, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta si hablamos de universidad, y es que la universidad se mantiene a día de hoy como un proyecto elitista y sujeto a un permanente proceso de privatización. Hay cosas que quizás sean mucho más visibles y muy evidentes. Una de ellas pues podría ser los servicios que se prestan en las universidades. Ya quizás no tanto referido a la docencia, pero bueno, las universidades pues suele haber copistería, suele haber comedores, servicios de limpieza. Todos esos servicios están externalizados, con la consecuente pérdida de derechos laborales. Esto lo hemos visto de situaciones de despidos improcedentes, situaciones de acoso, que ni siquiera la propia universidad ha tenido capacidad de intervención en conflictos laborales o conflictos de acoso sexual, etcétera, precisamente pues, bueno, porque son empresas privadas y dependen pues bueno, también muchas veces quizás dependería de la voluntad política de las propias instituciones, pero se da lugar a este tipo de situaciones pues tan injustas. Pasamos por ir avanzando a ver cuál es más o menos la composición a día de hoy de la universidad. A día de hoy hay un 1.600.000 casi, no llega, pero casi, a 1.600.000 estudiantes en España. Aproximadamente 1.300.000 son estudiantes de grado y de doble grado. Es un poquito más de 200.000 son estudiantes de máster y en torno a unos 96.000 son estudiantes de doctorado. Después, con respecto a los centros que hay, a día de hoy tenemos 50 centros públicos. El primero se inauguró en 1218, que fue la Universidad de Salamanca. La última pública que se inauguró pues fue tristemente en 1998, la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, pues desde ahí hasta el día de hoy todavía no se han inaugurado nuevas universidades públicas. Esto también es bastante llamativo y creo que este contraste ayuda muy bien a identificar la situación en la que nos encontramos. En 1918 la correlación entre centros públicos y centros privados era 50 públicos frente a 18 privados. De ahí en adelante han subido hasta 37 y esta subida principalmente se ha dado en los últimos años. Esta subida de los centros privados se da sobre todo porque la legislación
ha ido relajando los requisitos. Cada vez ha sido más fácil montar universidades privadas. Esto, por ejemplo, en Madrid lo saben estupendamente. Hace muy poquito, además, habrían 3 nuevas universidades, además de una cifra de estudiantes ridícula. No llegaban ni siquiera a los 3.000, pero ya digo, como se van relajando los requisitos para inaugurar universidades privadas, pues vemos cómo han proliferado. Todo ello, además, pues, se da en un contexto de asfixia de lo público. Desde 2012, los recortes en universidad se cifran en más de 9.500 millones de euros. Esto hace que, pues claro, vemos como las universidades infrafinanciadas, las públicas, claro, sobreviven como buenamente puede frente a unas privadas, pues que sí están recibiendo o que sí tienen una capacidad presupuestaria bastante mayor. Entonces, claro, pues al final vemos cómo va mermando la calidad de la pública y cómo, pues evidentemente, la privada pues le hace toda la competencia y no se garantiza, pues bueno, una universidad pública que a fin de cuentas es una garantía de que todo el mundo pueda tener acceso, o cuanto menos debería serlo. Bueno, una vez comentado más o menos cuáles son las consecuencias de 2012 del ministro Wert, cabe destacar que realmente no se ha hecho mucha política universitaria desde aquellos entonces. Prácticamente se han hecho reformas muy superficiales, incremento de cuantía, según qué de cuantías en las becas, pero bueno, a efectos prácticos tampoco se han conseguido articular mayorías parlamentarias como para modificar la ley orgánica de universidades. Entonces, bueno, por eso decía que no puede entenderse la universidad sin todos los recortes que introdujo el ministro Wert. También no podemos no hablar de docentes, están muy precarizados, principalmente por una figura contractual, que es la mayoritaria o por lo menos la que se ha venido dando más estos últimos años, que es la figura del profesor asociado. El profesor asociado era, previo a la crisis y previo a que se imponiese como la forma contractual prácticamente hegemónica en la universidad, era una especie de apoyo de, bueno, profesores titulares que no daban abasto con toda la carga lectiva que tenían y decían, oye, pues un profesor pues que trabaje en el sector y que dedique una serie de horitas a pues dar una serie de cuestiones muy puntuales. A día de hoy no, vemos cómo las limitaciones presupuestarias dentro de las áreas de los departamentos dan lugar a que todo sea profesores asociados. Entonces, claro, tenemos profesionales que tienen, además de su actividad económica principal, la docencia, que no pueden practicarla porque tienen muchísima docencia y tienen también su carga de trabajo. No se ha procurado en estos últimos años de dotar de capacidad presupuestaria para contratar y para efectivamente retener el talento, retener a los investigadores, y por ende lo que estamos viendo es cómo los docentes cada vez, los que quedan, pues tienen una carga de trabajo muy amplia y los que no, pues son contratos basura muy precarios. Además, una figura que se contemplaba para supuestos muy excepcionales y que, ya digo, es muy perverso el cómo se está utilizando a día de hoy la universidad. Además, los salarios son muy muy reducidos. Entonces, claro, pues eso evidentemente, además de reducir el bienestar y una pérdida de derechos laborales, nos encontramos frente a una pérdida de calidad en la docencia. Perdón, disculpadme si me extiendo mucho en la retrospectiva, pero creo que es muy importante también señalizarlo. ¿Por qué? Porque creo que antes de empezar a hablar sobre cuáles son las claves de una nueva universidad, creo que tenemos que reconciliarnos. Y es urgente que se haga un ejercicio de reconciliación por parte de las administraciones públicas frente al desamparo que se ha hecho de forma sistemática, diría estudiantes, pero me atrevo a decir prácticamente la totalidad de la comunidad educativa, de la comunidad universitaria, padres, madres, docentes, el personal de administración y servicios, porque la precariedad se ha impuesto como un denominador común y creo que precisamente en este tipo de espacios tenemos que reivindicarlo y tenemos que denunciarlo. Falta muchísimo por hacer. Hay unos sesgos de género en la universidad ya a día de hoy que son bastante evidentes, lo vemos con el número de rectoras, que es prácticamente ínfimo. Sí es cierto que vemos como precisamente dentro de los estudiantes el porcentaje mayoritario es de mujeres, y entendemos pues que bueno, que pues, seguramente, posiblemente, conforme evolucionen los años, esta cifra dentro principalmente de los altos cargos en la universidad se irá recomponiendo, se irá equilibrando. Pero creo que también es muy importante aplicar la óptica de género, no por nada, sino porque, pues por ejemplo, si hablamos de carrera investigadora, son muchas trabas las que se presentan principalmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque la producción científica es muy exigente y hay muchísimas mujeres que muy difícilmente pueden conciliar, pues por ejemplo, la maternidad, el hecho de tener a un hijo, con toda esa carga de trabajo, toda esa carga de producción científica a la cual se les exige. Creo que es muy importante desarrollar un plan de choque, unos mecanismos de conciliación para que esto no suponga un lastre a la hora de que las mujeres que quieran investigar puedan hacerlo. También otro tema muy preocupante pues es el desarrollo de protocolos. No sé si esto pasará en otras universidades,
pongo el ejemplo mío, en la UPO, por ejemplo, no se contemplaba la violencia, por casos de abuso de profesores a estudiantes. Entonces, pues bueno, claro, evidentemente esto daba lugar a una impunidad bastante grande con respecto a situaciones que, por desgracia, se siguen repitiendo. El repensar la universidad, insisto en esta idea, significa intentar reconciliarnos de nuevo con el medio universitario y creo que si queremos efectivamente revivir la universidad, tenemos que plantearlo dentro de un proyecto de país que apueste por la universidad para que sea un motor de cambio ya no solo a efectos sociales, culturales, sino también económicos. Realmente la inversión en la universidad es cierto que son partidas presupuestarias que pueden engordarse, pero que después revierten directamente en la misma sociedad. Entonces, bueno, creo que previo a discutir, y pues, por ejemplo, creo que ahora con el tema del coronavirus se está abriendo otra vez el debate sobre cuál es el modelo de universidad que queremos. Seguramente podría parecer que solo se queda en el tema de la docencia virtual, pero personalmente creo que va mucho más allá. Porque todos estos efectos o toda esta docencia ya mala o buena, según quien te lo cuente, viene también muy condicionada por cuál ha sido la política universitaria. Entonces, bueno, apostar por la conciliación y sobre todo construir un proyecto de país progresista que entienda que las universidades son un elemento central en cualquier tipo de proyecto progresista. Así que nada, con esto me despido. Primero, daros las gracias por vuestro tiempo, disculparme por la chapa, porque a mí me gusta mucho hablar de este tema, pero bueno, entiendo que no todo el mundo puede interesarle. Y pues nada, os dejaremos todas las referencias a las que ha ido remitiéndome, por si queréis echarles un vistacillo. Y pues nada, si os ha gustado y queréis dejarlo algún comentario, si os surge alguna duda, podéis también dejarlo en comentarios. Y nada, pues de nuevo darle las gracias a la Escuela Popular Paulo Freire por permitirme, por darme este espacio. Y nada, un saludo y espero que nos veamos prontito.